día, profesor. Hoy día vamos a hacer el desarrollo de la práctica número 4, de la evaluación número 4. Ya. Como caso de diseño, la figura nos muestra la representación de un mecanismo de biela y manivela, el cual es utilizada para mover los cilindros de un motor de combustión interna. Considerando que la fuerza de compresión máxima es la biela, se alcanza cuando la manivela se presiona a un ángulo de 15 grados. Acá, como podemos observar, hay un ángulo de 15 grados respecto al horizontal. Y en esa posición, la presión interna de los cilindros, la presión máxima es de 0.78 megapascales. Se ha proyectado fabricar la biela de un material IC 1040 reconocido. Considerar para el proceso de diseño un factor de seguridad igual a 4. Ya bueno, los datos que nos da es que la longitud de biela es 375 milímetros, el diámetro interno del cilindro es de 105 milímetros, el radio de la manivela es de 85 milímetros. Como datos tenemos la presión máxima es de 0.78 megapascales, el factor de seguridad es de 4, la longitud de 375 milímetros, el diámetro es de 105 milímetros, el radio de manivela es de 85 milímetros. Y como sabemos, el material es IC 1040, es un acero. Y acá tenemos el esfuerzo de fluencia, que es 352, y el esfuerzo de tracción, que es 517. En la pregunta 1 nos piden indicar la magnitud de la fuerza en kilonewtons en la biela. La presión es igual a fuerza entre área. Nos piden ya la fuerza, o sea, la fuerza es igual a presión por área. Ya, a la hora de multiplicar, la presión está en megapascales, por eso lo multiplicamos por 10 al cubo. El área está en milímetros cuadrados y tenemos que convertir a metros cuadrados, pues lo multiplicamos por 10 a la sexta. Y la fuerza sale 6.7540 kilonewtons. En la pregunta 2 nos piden indicar la magnitud de la constante de columna. Como datos tenemos el esfuerzo de fluencia, que es 352, y la constante de esfuerzo, que es 207. Nos piden ya la constante de columna. Bueno, aplicamos la fórmula, ¿no? Todo raíz de 2 pi al cuadrado por el constante de esfuerzo, que es 207, que lo multiplicamos por 10 al cubo. Todo eso entre el esfuerzo de fluencia, que es 352, y la constante de columna sale en 107.74. Y en la pregunta 3 nos piden indicar la longitud efectiva en milímetros de la biela para el plano YZ e XZ. Bien, como longitud consideramos 375 milímetros, pero al observar el factor de soporte observamos que la K es 1. Eso quiere decir que la longitud efectiva viene a ser K por la longitud, que vendría a ser 375. En el plano XZ, como observamos, no tiene pines. Eso quiere decir que su constante va a variar a 0.65 y la longitud efectiva vendría a ser a 375 por 0,65 y la longitud efectiva vendría a ser 243.75. Bueno, en la pregunta 4 nos piden indicar la magnitud de la cuota mínima entera B en milímetros, mostrar en la figura 1. Y para primero hallar esto, primero vamos a hallar el radio de relación de esbeltez. Para hallar la relación de esbeltez necesitamos el radio de giro. En X y en Y tienen que ser el menor. La longitud efectiva que anteriormente lo hallamos. Bueno, la relación de esbeltez nos salió en 93.819. Ahora le hacemos una comparación de la relación de esbeltez de 93.819 con la constante de columna de 107.74. Ahora vamos a ver si está en Johnson o en Euler. Ya, como podemos observar, la relación de esbeltez es menor a la constante de la columna. Eso quiere decir que vamos a aplicar la ecuación de Johnson. De Johnson tenemos los datos: área, factor de fluencia, longitud efectiva y el factor de esfuerzo. Bueno, el Excel primero no me permitía meter todo, permitía el numerador primero, luego ya el numerador, luego ya la división. Y bueno, y la carga crítica sale 35.404 kilonewton, pero como tenemos un factor de seguridad que es de 4, lo dividimos entre 4 y vendría a ser a 8.851 kilonewtons. Ahora nos piden indicar la magnitud de la cota mínima entera de B. Ahora a este estanteo, si por ejemplo ponemos 8, vemos que la carga crítica es menor al factor. Eso quiere decir que no aguanta. Ahora si ponemos un 10, sí es bueno, aguanta. Pero ahora si ponemos, como nos piden entero y ponemos un 9 y nos piden una cota mínima, o la mínima que podemos hallar es 8. Porque si ponemos
B8 sale menor, pero en 9 sale 8.85 y es aceptable. Bueno, en la pregunta 5 nos piden indicar la magnitud del radio de giro milímetros por el plano crítico de pandeo. Ya, bueno, como en la pregunta anterior ya la hallamos, el radio de giro en Y menor, que es 2.598. En la pregunta 6 nos piden indicar la magnitud de la relación de esbeltez para el plano crítico del pandeo. Ya, como datos tenemos la longitud efectiva y el radio. El factor de esbeltez es igual a la longitud efectiva entre el radio. Solo es dividirlo y sale 93.81. En la pregunta 7 nos piden indicar la magnitud de la carga crítica en kilonewtons para el plano crítico de pandeo. En la pregunta anterior ya hallamos, la carga crítica nos salió 35.40, pero como teníamos un factor de seguridad de 4, lo dividimos entre 4, que salía 8.85 kilonewtons. Esto fue el mínimo que pudo tomar para poder soportarlo. Por ello, la respuesta es 8.85 kilonewtons.